Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta palabra nos va a llevar a meditar un poco sobre lo que hacemos diariamente y si realmente estamos cumpliendo con un propósito que Dios colocó en el hombre. Estamos leyendo en Génesis en el capítulo 2, verso 15. Después de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, Dios coloca al hombre en un punto específico, en un lugar que Él había organizado, que Dios había organizado, para que el hombre desde allí ejerciera autoridad, ejerciera gobierno sobre toda la tierra. Era un lugar importante, un lugar que había sido creado minuciosamente por el Señor. Ese lugar se llamaba el huerto, conocido como el huerto de Edén. Ese es el lugar que Dios había hecho y luego colocó al hombre en ese huerto. Y le designó dos tareas importantísimas en el huerto. Recordemos que, y quiero que te imagines un poco esto. Dios crea al hombre, sopla en su nariz aliento de vida, el hombre se vuelve un ser viviente y es colocado en un lugar, digamos que un pedacito de tierra importantísima, un centro de operaciones en donde el hombre iba a ser alimentado, iba a tener su relación con Dios todo el tiempo, pero también era el lugar desde donde él iba a comenzar a ejercer gobierno. Todo lo que el Padre quería hacer en su voluntad era transmitido al ser humano, era transmitido al hombre, y el hombre iba a ser ese instrumento de Dios para poderse mover en la tierra y que en la tierra se cumpliera lo mismo que sucedía en el cielo. Ahora bien, en este centro de operaciones Dios le designa dos tareas al hombre y les dio las tareas de labrar y guardar el huerto. Wow. No era cualquier lugar en el que estaba el ser humano. Adán no estaba en cualquier lugar. Estaba en Edén, huerto de Dios. Y allí Dios le estaba dando dos tareas importantísimas. Uno, trabajar el huerto, labrarlo, dedicarse a que se produjera, a producir en ese huerto. Pero eso no era lo único. Lo otro que Dios le había puesto a Adán era a cuidar el huerto. Bien. ¿Por qué toco estos dos puntos? Porque me lleva a preguntarnos qué es lo que hacemos en la vida. Recordemos que Eva y Adán fueron tentados en el huerto, no fue fuera del huerto, fue en el huerto. Y si Dios le había dado la tarea a Adán de labrar, labrar significa trabajar, cultivar el huerto, de labrar la tierra en la que estaba allí, de hacer que la tierra llevara a producir fruto. Y si le había dado la tarea también de cuidar significa poner un vallado, un cerco alrededor de, cubrir, estar atento a por qué Satanás a través de la serpiente entró al huerto y habló con Eva. ¿Nunca te has detenido allí, te has preguntado si era el huerto de Dios? ¿Cómo pudo entrar Satanás allí para tentar a Eva? Entonces esto me lleva a reflexionar y a pensar en algo. Adán estaba cumpliendo parte de su trabajo y había dejado de hacer el otro 50%, la otra tarea que le tocaba, y era la de cuidar. Se había dedicado a labrar,
Se había dedicado a trabajar el huerto. Le puso nombre a todos los animales. Le mostró a Eva todo. Pero no cuidó el huerto. Y no solo el huerto, sino cuando hablamos del huerto, hablamos de todo lo que pertenecía o hacía parte del huerto. Inclusive Eva hacía parte del huerto. Eso significa que Adán trabajó el huerto, trabajó la tierra, trabajó los animales, trabajó los árboles que allí estaban, trabajó a su mujer, a su esposa, pero le faltó cuidar. La Biblia habla sobre la confianza y la importancia de que una ciudad pueda cubrirse y resguardarse de los enemigos a través de las murallas. Una ciudad que tenía murallas grandes era una ciudad que podía guardarse de los enemigos. Una ciudad sin murallas, lo más probable es que cayera presa de los enemigos. Andaba todo el tiempo. Una ciudad sin murallas era una ciudad, gente que vivía bajo el temor, bajo la zozobra de lo que podría pasar. Cuando Dios le estaba diciendo a Adán, guarda el huerto, lo que le estaba diciendo es: Adán, haz una muralla alrededor del huerto. Cuida lo que te estoy entregando. No solo te estoy entregando a administrar esta tierra, te estoy entregando un hogar, te estoy entregando una esposa, y en ella te estoy entregando unos hijos, unas generaciones que vendrán. Cuídalas. Adán se dedicó a trabajar y descuidó el cuidar el huerto, el cuidar a su esposa. Y en un pequeño descuido, la serpiente, como era astuta, se dio cuenta lo que Adán había descuidado y aprovechó el momento para influenciar en la vida de Eva. Bueno, pastor, está dando mucha vuelta. ¿Qué me quiere decir con todo esto? Fácil. Al buen entendedor, pocas palabras. El hombre no solo vive para trabajar. Dios diseñó al hombre para cuidar. La pregunta es: ¿estás cuidando tu matrimonio? ¿Estás cuidando a tus hijos? ¿Estás cuidando a tu esposa? ¿Estás cuidando a tu esposo? ¿Estás cuidando lo que el Señor puso en tus manos? ¿O estás cuidando la iglesia? ¿Estás cuidando el ministerio? ¿Estás cuidando lo que el Señor te entregó? ¿O solo te estás dedicando a trabajarlo? Yo creo que esa pregunta tenemos que hacérnoslas hoy, porque qué frustrante es tener que abrir los ojos cuando todo es demasiado tarde y llegar a decir: para nada me desvelé. Llegar a decir: para nada me desvelé, para nada me esforcé. Trabajé y di los mejores tiempos de mi juventud. Como dicen por ahí, me desgasté el lomo trabajando por mis hijos. Y al final mira cómo me pagan. Traté de suplir a mis hijos y mira cómo me pagan. Traté de proveer a la casa y mira cómo me pagan. Traté de mantener este hogar, porque tenemos un concepto errado de lo que es cuidar. Y pensamos que cuidar es simplemente proveer para la casa. Y no es así. No es solo proveer para la casa. No se trata solamente de dar. Cuidar significa dedicar tiempo. Significa estar pendiente. Cuidar significa tener el discernimiento al 100% para poder aconsejar y saber cuándo en algún momento nuestros hijos se están desviando, cuándo nuestro hogar está de mal en peor, cuándo la empresa en algún momento se está desviando del propósito, de la visión que en un principio arrancamos. Eso se llama cuidar. Y cuando no cuidamos, van a haber agentes externos que van a afectar a nuestra familia, van a afectar nuestra relación, va a afectar nuestro matrimonio, van a afectar nuestra empresa. Cuando vengamos a ver,
nos veremos envueltos en tantos problemas porque pensamos que nuestra única tarea era trabajar y suplir para la casa. Pero no es solamente eso, es cuidar, hacer un muro alrededor de, hacer un cerco alrededor de. Hoy a través de esta palabra quiero tocarte el hombro y quiero estremecerte un poco y decirte: el hombre no fue hecho para el trabajo. Y Dios no solamente te creó para que trabajaras, Dios te creó para que cuidaras. Eso significa ser fiel a una buena administración de lo que el Señor nos ha entregado. Y por causa del hombre de solo trabajar y de no cuidar, perdió todo lo que le había sido dado. Mira, puedes esforzarte durante 10 años para alcanzar algo, pero una sola decisión en un minuto puede derrumbar todo lo que has hecho en 10 años. Por eso es importante estar atentos. Por eso es importante cuidar. Por eso es importante dejar que Dios nos muestre cuáles son esas debilidades en nosotros que están operando en nuestra vida, que está trayendo fisuras al muro y están permitiendo que todo lo externo esté afectando lo que el Señor nos está entregando. Yo creo que es importante que podamos hacer un pare y comencemos a evaluar qué tanto estamos cuidando lo que el Señor nos entregó. Pastor y ministro que me estás escuchando, no se trata de hacer y de hacer y de hacer. Dios nos dio la tarea de cuidar. Esposo que me estás escuchando, esposa que me estás escuchando, no se trata de quién trabaje más o cuánto puedo traer a la casa o cómo puedo tener a mis hijos contentos con la última tecnología. Se trata de cuidar y eso requiere tiempo. Eso requiere atención. Eso requiere dar lo mejor de ti. Ahora, ten cuidado con lo que estás trabajando y lo que estás cuidando no vaya a ser que no sea lo que Dios te entregó. Yo no sé si me doy a entender en estos momentos. Tienes que trabajar y cuidar el huerto que Dios te dio. Pregunta, ¿cuál es el huerto que Dios te ha dado en estos momentos? ¿Cuál es tu huerto? Tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, el empleo, la empresa, todo hace parte del huerto que Dios te entregó. Hay que ser equilibrados. No todo es trabajo. Comienza a cuidar. ¿Cómo cuido, pastor? Yo pensé que estaba cuidando, no. Lo estabas trabajando. Estaba produciendo, sí. Pero mientras te enfocaste en trabajar y en producir, dejaste una brecha en el muro. Ahora, por la misericordia de Dios, hoy Dios está llamando tu atención para que te des cuenta cuáles son esas fisuras en el muro y puedas poder resanar bajo la ayuda del Señor, para que todo sea restaurado, para que la confianza vuelva a casa, para que el amor se renueve en la casa, para que la comunicación y la comprensión se renueve, para que tu empresa que iba en picada comience a ser fortalecida en el Señor. Hoy hay una nueva oportunidad. No es solo trabajar, hay que cuidar. ¿Qué tal si le pedimos la sabiduría a Dios para que nos guíe y nos ayude a cumplir con esa labor, con esa tarea que es de gran importancia? Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos enseñas a diario. Gracias, Señor, porque es importante entender que somos administradores de lo que has puesto en nuestras manos y que muchas veces, por estar enfocados en una cosa y no en lo que realmente es importante, permitimos, Señor, que lo que se nos ha sido entregado se destruya. Hoy oro por cada persona y te pido que no permitas, Señor, que abran los ojos cuando ya sea tarde, sino que hoy puedan ser un pare y tomar una decisión correcta en sus vidas. Entender la importancia
de estas dos tareas, de cuidar y de trabajar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que puedes seguirme por las redes sociales, por Instagram. Puedes encontrarme como Pastor Elías HC. En Facebook puedes encontrarme en la página de Facebook como P.ElíasHC. Y si no tienes un lugar, si estás en Barranquilla y no tienes un lugar donde congregarte, te invito a esta dirección. Carrera 49, número 72, 148. Jueves 7:30 de la noche, domingos 9:30 de la mañana. Y si estás en otro lugar, fuera del país o fuera de la ciudad, todos los jueves y los domingos nos conectamos por el Instagram y por el Facebook Live para transmitir los servicios. Allí también te puedes conectar y recibir del Señor. Un abrazo especial y recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.